Si ya estoy compartiendo pantalla. Sí, Gracias. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando. Recordemos que estamos trabajando con el tema de las consecuencias de las teorías económicas. En clases anteriores pues hemos analizado ya las repercusiones de la aplicación de la teoría capitalista en el mundo. Sabemos que el capitalismo generó el imperialismo del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial de 1914 a 1918, la crisis del 29 y la Segunda Guerra Mundial. Y que a su vez el comunismo, cuando se aplicó, pues tuvo repercusiones muy importantes en el mundo con la realización de diversas y múltiples revoluciones comunistas. Entre ellas destacamos la Revolución Rusa de 1917, la Revolución China de 1927 a 1949, la Revolución Cubana de Fidel Castro, del Che Guevara, de Raúl, de Camilo Cienfuegos en el año de 1959, y la Revolución Sandinista de Carlos Fonseca Amador, de Augusto Sandino y de Daniel Ortega, que se desarrolló en el año de 1979. Igualmente, la clase pasada comenzamos a analizar otro de los efectos del comunismo, muy importante para el mundo, pero en especial para Colombia y sobre todo para los trabajadores, para los asalariados. Me imagino que muchos de sus papás son trabajadores y asalariados, ¿cierto? Y probablemente muchos de ustedes pues también van a ser trabajadores asalariados igual que el profesor. Entonces, para nosotros, los trabajadores asalariados, la creación de los sindicatos es sin duda uno de los grandísimos aportes del comunismo al mundo. ¿Por qué? Porque el sindicato son agrupaciones de trabajadores que se organizan para luchar y defender sus derechos. Primero, para mejorar sus condiciones laborales y, por supuesto, asociado a la mejora de las condiciones laborales está la mejora en las condiciones de vida, en la calidad de vida. Pero además de eso, también busca defender los derechos de los trabajadores. Es decir, las conquistas ya realizadas también hay que defenderlas. No solamente hay que conseguir cosas nuevas, sino que muchas veces hay que luchar para defender lo que ya se consiguió, ¿cierto? Entonces, defender los derechos laborales y además mejorar cada día más las condiciones de los trabajadores en Colombia. Los sindicatos, decíamos en la clase anterior, que tendían a unirse, se unían unos con otros, esto para fortalecer la lucha, para que digamos, los efectos de esa lucha o las consecuencias de esa lucha sean mucho más fuertes, y por eso los sindicatos siempre se unían. Los sindicatos regionales se unen con los nacionales y los nacionales se unen con otros sindicatos nacionales formando lo que se conoce como centrales obreras. Entre más agrupado esté un sindicato, más unido estén los trabajadores, los efectos y las luchas van a tener mejores resultados, van a ser más exitosos. Decíamos entonces un ejemplo que poníamos para que entendiéramos esto de la unión de los sindicatos. Decíamos que, por ejemplo, el Sindicato de Educadores del Departamento del Atlántico se llama la ADEA, ¿cierto? La Asociación de Educadores del Departamento del Atlántico, ADEA. La ADEA se une o se afilia o se integra con todos los sindicatos de los profesores de Colombia, ¿cierto? Entonces están los sindicatos de los profesores del Departamento de Bolívar, que está aquí al lado de nosotros, que se llama, bueno, se pasa el nombre ahorita, cómo se llama el sindicato de los profesores de Bolívar. Bueno, también se une con el sindicato de los profesores del Magdalena, se une con los de Córdoba, con los de Bogotá, con los de Medellín, y todos ellos se unen y forman ya no una asociación, sino una federación que se llama la FECODE, la Federación de Educadores de Colombia. Ahí se integran todos los sindicatos departamentales de educadores. Y FECODE a su vez se integra en una central obrera donde se encuentran sindicatos nacionales de diferentes profesiones. La central obrera es la CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Ahí se encuentran los sindicatos de los profesores, se encuentran los sindicatos de los trabajadores de Ecopetrol, se encuentran los sindicatos de las empresas públicas en general. En la CUT también se encuentran los sindicatos de los jueces, de la rama judicial. Entonces, ese sindicato, cuando convoca un paro,
obviamente se hace mucho más fuerte y mucho más sólido. En Colombia, las tres centrales obreras más importantes son la CGT, la CUT y la CTC. La CGT, hay otras más, pero estas son las tres más importantes. La CGT quiere decir Central General de Trabajadores, la CUT quiere decir Central Unitaria de Trabajadores y la CTC Central de Trabajadores de Colombia. ¿Ya? Aparte de los sindicatos, hay otras instituciones que hacen parte del Estado e instituciones de carácter internacional que también defienden los intereses de los trabajadores. Es el caso del Ministerio de Trabajo y la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. En muchísimos años de lucha, los sindicatos han obtenido pues muchísimas cosas para sus afiliados, es decir, para nosotros los trabajadores y para muchos de sus padres. Muchos de los beneficios que tenemos hoy los trabajadores es consecuencia de muchos años de lucha, de muchos años de sacrificio, incluso de muchos sindicalistas que han entregado su vida por obtener estos beneficios y estos derechos. Más que beneficios, son derechos adquiridos a través de la protesta social. Podemos destacar los siguientes logros alcanzados: reducción de las horas de trabajo a 8 horas, pago de vacaciones remuneradas, pago de prestaciones sociales, esto es fundamental para la salud y la pensión, pago de cesantías como un ahorro programado de carácter familiar, pago de primas como un sueldo adicional a final de año, pago sobre el seguro de la aseguradora de riesgos laborales en caso tal de que que suframos un accidente o una enfermedad de carácter laboral y estemos protegidos, por supuesto, y un salario mínimo para que todos tengamos un salario digno, ¿cierto? Amenazas de todo este proceso de los sindicatos y de las condiciones de los trabajadores. Tenemos la tercerización laboral, todo lo que tiene que ver con las bolsas de empleo, el contrato a término fijo, es decir, un contrato que finaliza todos los años, a veces se renueva y a veces no. Un contrato por prestación de servicio, únicamente te contratan para hacer una obra en particular, un servicio en particular, y no tienes ninguna prestación social, te ahorran todas las prestaciones sociales. En Colombia los sindicalistas sufren además amenazas y asesinatos. Bueno, eso así a grandes rasgos es lo que trabajamos, lo que desarrollamos la clase pasada. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? ¿Todo claro hasta ahí? Todo claro, profe. Ok. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la historia del sindicalismo en Colombia. Y más que hablar de la historia, vamos a regresar a un momento fundamental en la historia del sindicalismo e incluso en la historia de nuestro país. Un hecho que marcó y dividió la historia de los sindicatos, que dividió la historia de los trabajadores en Colombia en dos, en un antes y en un después. Este hecho histórico, probablemente hayan escuchado sobre él, fue la masacre de las bananeras, la masacre de las bananeras. ¿Alguien sabe qué fue eso de la masacre de las bananeras? ¿Qué pasó? ¿Dónde ocurrió? Alguien que sepa sobre ese temita, que nos comente un poco. Fue porque los trabajadores estaban peleando por sus derechos laborales y el gobierno con el ejército los mandó a asesinar a todos. No recuerdo dónde fue, Muy pero bien. fue allá por una parte de Bogotá, no recuerdo. En el Magdalena. Pero sí, en Magdalena eso. Pero En el asesinaron a casi Magdalena. todos. Fue una masacre muy grande. Muy bien, excelente. Pero ¿Alguien si sabe no más o menos estoy en qué mal, año? una de las causas fue que era una multinacional extranjera estadounidense, si no estoy equivocada, Muy y se bien, estaban aprovechando de lo excelente, que estaba excelente. sucediendo. Muy bien, excelente. Tienen mucha idea acerca de lo que pasó en la masacre de las bananeras. ¿Alguien sabe en qué libro de literatura se relata esa historia de la masacre de las bananeras? ¿No? Les doy una pista. En el libro más importante de la literatura en la historia de Colombia.
¿Cuál es el libro más importante de la literatura colombiana en toda su historia? No sabemos cuál es el libro más importante de la 100 años de literatura en soledad. Colombia. 100 años de soledad, ¿escrita por quién? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. ¿Ya se lo leyeron? ¿No? ¿No se Un lo han leído? ¿No lo han resumen. mandado? No, Un resumen, ¿no? Tenemos que leernos 100 años de soledad. Imagínense, los niños allá en China, en Japón, para poderse graduar tienen que leerse 100 años de soledad. Imagínense ustedes. Y nosotros aquí en Colombia, donde se hizo la obra, que además 100 años de soledad, los que no saben, básicamente cuenta muchos de los relatos, de las narrativas, de la historia del Caribe colombiano, de nosotros, de la costa, de Barranquilla, de Aracataca, cierto, de todos los mitos y las tradiciones y nuestras costumbres, y nosotros no lo hemos leído. Es una cosa realmente paradójica. Yo los invito a que lo lean. Yo en una época, los que no sabían, fui coordinador de un colegio hace ya algunos años. Y una de mis reglas para que los estudiantes se pudieran graduar de bachiller era que se tenían que leer 100 años de soledad. Estudiante que no se leía 100 años de soledad no se graduaba. O sea, eso es una cuestión básica para todos los colombianos, pero especialmente para los costeños, porque es que ese libro habla de la costa caribe colombiana, las tradiciones, las costumbres, los mitos, las creencias y todo lo que sucedió en la costa caribe relatado. Ese libro es largo. Poquito, depende de lo que para ti sea largo, ¿no? Depende de lo que para ti sea largo. Si 400 páginas es largo para ti, entonces sí es un poquito largo. Pero si no... Y todo eso bastante. Pero eso es relativo, eso es relativo. Cuando tú te lees, comienzas a leerte el libro, cuando vas, no te voy a decir que desde la primera página, pero ya después que pasas la página número 20, ese libro es tan excelentemente escrito, tan delicioso leerlo, que te va solito, o sea, ni te das cuenta cuando llegaste a la página, ya se acabó, sí, porque es delicioso leer la forma como escribe Gabriel García Márquez. Yo soy un gran lector de Gabriel García Márquez, me he leído no toda su obra, he escrito demasiado, pero sí creo yo que por lo menos el 80% de la obra literaria de Gabriel García Márquez he tenido la oportunidad de leerla. Y una de esas obras que me ha encantado, 100 años de soledad, creo que me la he leído como 3 o 4 veces, porque me la mandaron a leer en el colegio, obligatoriamente, y después me la leí como 2 veces más por placer, Entonces, yo lo invito, jóvenes, a que nos enriquezcamos con esa obra, que creo yo que es un compromiso de todos los colombianos, repito, especialmente los costeños. 100 años de soledad, la obra con la que García Márquez se ganó nada más y nada menos que... ¿Qué se ganó Gabriel García Márquez con 100 años de soledad? A ver, ¿quién sabe? Un Grammy. Premio Nobel de Literatura. El Grammy se lo gana Maluma y ese poco de cantantes locos. El Premio Nobel de Literatura es el reconocimiento más importante del mundo para cualquier persona. Hay Premio Nobel de Paz. En Colombia solamente hay dos premios Nobel, uno de literatura y el otro de ¿qué? No sabemos. Ojo con eso, eso es Premio Nobel de Paz, que es nuestro Juan Manuel Santos. Es una cosa muy importante, es como muy básico, ¿no? Que sepamos eso. Y también es muy básico y muy elemental que debamos leer la obra de Gabriel García Márquez. Los invito a que comiencen con 100 años de soledad, pero que no se detengan ahí, que sigan leyendo toda la obra, que es una obra hermosísima, la de 100 años de soledad. Bueno, cierro paréntesis, está hablando un poco de literatura, me pasé. Bueno, en 100 años de soledad se relata un poco exagerado lo que sucedió en la masacre de las bananeras, pero se relata así por la misma característica de la literatura de Gabriel García Márquez. ¿Cuál es la categoría en la que se encasilla la literatura de Gabriel García Márquez? A ver, ¿quién sabe? Realismo mágico. Realismo mágico. Entonces su mismo nombre lo indica, ¿no? Toma hechos de la realidad, de la vida real, ¿cierto?
pero le da un toque mágico, le da un toque de exageración, le da un toque de hipérbole, de aumentarle un poquito lo que ocurre, de meterle, como su nombre lo indica, un poquito de magia, ¿sí? La magia que existe en la costa Caribe. Entonces, es por eso que es un poquito exagerado, pero es un relato muy cercano a lo que ocurrió, con excepción de algunos detallitos exagerados, pero es muy cercano a lo que ocurrió, pero además escrito por una pluma, repito, excepcional, como la de nuestro Premio Nobel de Literatura, orgullosamente colombiano, orgullosamente costeño, y además él consideraba, a los que no sabían, que la única parte que él podía considerar hogar, además de México, donde vivió más de 30 años, era Barranquilla. Él siempre anheló volver a Barranquilla, a Colombia, pero por cuestiones de seguridad nunca pudo regresar y murió, como ya saben, en México. Está enterrado muy cerca de aquí de Barranquilla. Está enterrado en la Universidad de Cartagena, ¿sí? Que además es mi alma mater, de ahí soy egresado. Ahí están los restos mortales de nuestro querido Gabriel García Márquez. Bueno, sin más preámbulo, entonces hablemos sobre la masacre de las bananeras. La masacre de las bananeras ocurrió muy cerca de Barranquilla, señores. Estamos a menos de, ¿qué digo? 1 hora o 45 minutos cruzando el puente Pumarejo. Está la ciudad o el municipio, si así se quiere llamar, de Ciénaga Magdalena, aquí muy cerca, cruzando el puente Pumarejo, tenemos a Ciénaga, un poquito hacia adelante. Ahí se encontraba hace ya prácticamente, ¿qué? Ya hace aproximadamente unos 93 años, más o menos, ¿sí? Unos 90 y pico de años, en el año de 1928. Estamos ya prontos a cumplir los 100 años de este hecho tan lamentable que fue la masacre de las bananeras. Cierto, el año de 1928, estamos ya muy cerca de cumplir los 100 años, 90 y pico de años. Cerca, decíamos, de Barranquilla, en Ciénaga, ocurrió este hecho. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era el contexto histórico? Resulta y pasa que en Colombia había lo que se conocía, bueno, en el Caribe como tal, en el Caribe, había una fiebre de frutas tropicales, especialmente de una muy importante que era el banano. Habían muchos países del mundo que producían banano, porque a comienzos del siglo XIX, pues, la demanda de frutas tropicales, especialmente de banano en Estados Unidos y en Europa, era muy grande. Entonces, se producía mucho banano aquí en el Caribe colombiano, no solamente en Colombia, en muchos países. En Colombia había un lugar que se conocía como la zona bananera, que era el lugar donde se producía el banano especialmente. Y se encontraba precisamente en Magdalena, en nuestro vecino departamento de Magdalena. Y el centro de esa producción era la ciudad de Ciénaga Magdalena. Hoy por hoy todavía existe una zona bananera en Magdalena, los que no saben, pero se encuentra ya un poco más hacia adentro del departamento, ¿cierto? Los que han ido a Bogotá y cruzan por allá seguramente habrán visto esa zona bananera de hectáreas y hectáreas y hectáreas de cultivo de banano. Bueno, eso era igual en Ciénaga Magdalena en esa época. Habían hectáreas enormes de cultivos de banano y propietaria de esa producción era una empresa multinacional norteamericana. Óigase bien el nombre, no se les olvide. Se llamaba la United Fruit Company. Repito el nombre, la United Fruit Company era la empresa norteamericana encargada de la producción y exportación de bananos de Ciénaga, especialmente para Estados Unidos y Europa, pero principalmente Estados Unidos. Las condiciones laborales de los trabajadores no eran muy buenas, que digamos, principalmente porque estaban en una condición de tercerización laboral. La clase pasada hablamos sobre la tercerización laboral. ¿Quién me recuerda? ¿Qué es eso? ¿Qué es la tercerización laboral? ¿En qué consiste? Cuando
la contratación de los trabajadores se produce mediante bolsas de empleo, lo que le quita todos los beneficios que han adquirido. Muy bien, excelente, Lorena. Efectivamente, la tercerización laboral se da con base en que no hay una contratación directa entre el empleado y el empleador, el empresario y el trabajador, sino que media una, como su nombre lo indica, una figura, una tercera figura en la ecuación. Esa tercera figura en la ecuación es la famosa bolsa de empleo. En esa época no se llamaba bolsa de empleo, ¿cierto? Se llamaba contratista, el contratista, y obviamente eso llevaba a que los trabajadores pues no tuvieran las mejores condiciones laborales. Los trabajadores entonces decidieron armar una protesta exigiendo que se acabara eso de la tercerización laboral y que se les mejoraran sus condiciones laborales. Hicieron una protesta, imagínense ustedes, comenzó los primeros días de noviembre, por ahí el 7, 8 de noviembre comenzó la protesta y ya prácticamente llevaba un mes, llegó diciembre de 1928 y todavía no, los empresarios, los dueños de la United Fruit Company, de la empresa, no se habían sentado a dialogar, ni siquiera a escuchar a los trabajadores de la empresa. Naturalmente, todo el proceso de producción y exportación estaba parado y entonces los dueños de la fábrica de la United Fruit Company estaban muy desesperados porque estaban perdiendo dinero y comenzaron a utilizar sus contactos. Colombia en esa época, como en todas las épocas, pero en esa época más, tenía un modelo de desarrollo capitalista, igual que ahora, pero un poquito más agresivo. Eso fue hace 100 años. Recordemos que, ¿cuál era la función? A ver si se acuerdan. La función del Estado en un modelo de desarrollo capitalista. ¿Qué decía la teoría capitalista sobre la función del Estado en la economía? ¿Qué debía hacer? Proteger a la empresa privada, al área y no meterse en temas económicos. Excelente, muy bien, perfecto. Tenía dos funciones el Estado. Primero, no intervenir en la economía, es decir, todo lo que tenía que ver con la oferta y la demanda, él no tenía que meterse en eso, él no tenía que tener empresas públicas, todas las empresas, entonces todos los negocios de la oferta y demanda, de lo que fuera, tenía que ser privado. No debía intervenir en la economía de ninguna forma. Pero además, sí debía hacer algo y era proteger a la empresa privada. Es decir, la única vez que debía intervenir el Estado en la economía era cuando las empresas privadas tuvieran el riesgo por huelga, por protestas y demás. Bueno, efectivamente eso sucedió, había una protesta, las empresas privadas, la United Fruit Company, entonces, digamos que estaban preocupados los directivos porque no estaban produciendo los bienes, no estaban produciendo los bananos, en este caso, los productos que necesitaban para la exportación. Y entonces el Estado colombiano intervino en la marcha, en la protesta, en la huelga, más que una marcha, era una huelga, una concentración en las afueras de la empresa, y hasta allá mandaron, no a los policías, no, sino que mandaron nada más y nada menos que al ejército colombiano a disolver la protesta. El ejército colombiano pues no tiene gases lacrimógenos, no tiene bolillo. ¿Qué tiene el ejército colombiano? Armas. ¿Qué tiene? Armas largas además. Bien, el general del ejército en esa época, fusiles, ¿cierto? Colocó unas ametralladoras en la parte de arriba del vagón del tren que se encontraba en la entrada de la empresa y simplemente les dijo a los huelguistas, a los manifestantes, tienen 5 minutos para irse para su casa. Algunos de los manifestantes, cuando vieron la actitud del general, algunos decidieron irse porque de pronto lo vieron un poco agresivo, pero la gran mayoría se quedó. Realmente nadie pensaba que el ejército fuera a disparar contra un grupo de manifestantes que se encontraba protestando además por sus derechos, ¿cierto? Cuando pasaron los 5 minutos y bajo todos los pronósticos, el ejército colombiano abrió fuego sobre los manifestantes que estaban a la afuera de la empresa.
manifestantes que no tenían ninguna clase de arma, que no representaban ningún peligro, que ni siquiera tenían piedra, porque era una concentración, ¿cierto? Y abrieron fuego, además, el ejército colombiano, dígase bien, el ejército colombiano que está diseñado, que fue creado para proteger a los ciudadanos colombianos, abrió fuego contra los ciudadanos colombianos, ¿cierto?, para defender a una empresa norteamericana que además les estaba violando los derechos laborales a los ciudadanos colombianos. Eso es por toda, o sea, desde el punto de vista que tú lo mires, resulta totalmente absurdo, ¿cierto? Totalmente absurdo que el ejército colombiano dispare contra los ciudadanos colombianos para proteger a una empresa norteamericana que estaba violando de los derechos laborales a los colombianos, que protestaban además, por supuesto, legítimamente por mejorar en sus condiciones de trabajo. Bueno, el resultado fue una masacre, como su nombre lo indica. Fue una masacre. ¿Cuántos murieron? Pues nunca sabremos cuántos murieron. Nunca sabremos cuántos murieron. Recordemos que hace 100 años pues no había televisión, no había celular, no había internet. Los únicos medios de comunicación que existían era la radio y el periódico. Medio la radio y el periódico. Es decir, que la información en esa época fue muy difusa. Además, pues había muchos intereses políticos y económicos en juego. Entonces se tergiversaron mucho la información. Entonces, para algunos, en Bogotá solamente se habló de 12 muertos, Pero las cifras más reales o más cercanas hablan de 100, otros hablan de 500, otros hablan de 1200. Y bueno, como habíamos dicho, Gabriel García Márquez en su relato de 100 años de soledad, un poco exagerado, habla de 30.000 muertos. Obviamente 30.000 muertos no son. Pero sea la cifra que sea, haya sido 1.500 o 100, que es la cifra más cercana que se maneja de 100 muertos, lo cual es una cifra enorme de personas, o 12, como decían los bogotanos, o uno así sea, es totalmente condenable el hecho de que soldados colombianos a los cuales se crearon para defender a la ciudadanía colombiana la hayan disparado a sus mismos compatriotas que estaban obligados a defender, como lo establece la Constitución, para defender a una empresa norteamericana, repito, que violaba sus derechos. Entonces es totalmente injustificable, inaceptable, así sea 1, 100, 1.000 o 30.000, como decía Gabriel García Márquez, los muertos. No podemos de ninguna manera aceptar ni tolerar ese tipo de comportamiento por parte de la fuerza pública en este caso. Entonces, eso sucedió, ¿cierto? Eso sucedió hace 100 años. De todas maneras, ya sabemos que no fue ni la primera, bueno, no sé si la primera, pero definitivamente no ha sido la última de las masacres cometidas en Colombia, incluso por la fuerza pública. Este hecho que sucedió, donde murieron tantos trabajadores únicamente por defender sus derechos, partió la historia del sindicalismo en dos. Antes de ese hecho, los sindicatos no tenían ninguna clase de protección, las condiciones laborales de los trabajadores eran terribles, ¿sí? Después de ese hecho, la gente comenzó a tomar conciencia de la importancia de agruparse como sindicato, y los mismos gobernantes se dieron cuenta de la importancia de brindarle unas condiciones dignas de trabajo a los trabajadores y obviamente que esas condiciones dignas de trabajo también repercutieran en una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces, todo ese hecho que fue tan impactante, que fue tan traumático para todos los trabajadores en Colombia, incluso para todo el país, que marcó la historia de Colombia en dos, sin duda alguna permitió que las personas se concientizaran de la importancia de los sindicatos, de respetar los sindicatos y de respetar y de mejorar también las condiciones de los trabajadores.
Otra consecuencia importantísima de la masacre de las bananeras fue que causó una indignación nacional colectiva. Todo el mundo estaba rabioso, estaba indignado por lo que había sucedido, y eso abrió las puertas para que 2 años después de la masacre de las bananeras, en el año de 1930, se creara lo que fue el Partido Comunista Colombiano. Después de la masacre de las bananeras, esa nación también se catalizó a través de la creación o de la fundación del Partido Comunista Colombiano, que, como veremos el año que viene y más adelante también, va a ser fundamental, va a cumplir un papel muy importante en la historia de nuestro país, sobre todo en lo que tiene que ver con el conflicto armado colombiano. Entonces, en resumidas cuentas, decíamos que la masacre de las bananeras fue un hecho histórico muy importante para nuestro país, porque marcó la historia del sindicalismo, porque a partir de ese hecho histórico, las condiciones de los trabajadores, o no tanto las condiciones, sino la conciencia y la importancia de los trabajadores para agruparse en los sindicatos creció, ¿cierto? Y eso permitió en un futuro ir mejorando las condiciones laborales. Decíamos que este hecho ocurrió muy cerca de Barranquilla, aquí en Ciénaga Magdalena, en el año de 1928, cuando toda esta zona digamos que se dedicaba principalmente al cultivo y la exportación de banano. Había una empresa norteamericana, una multinacional encargada de todo este proceso de producción y distribución y comercialización, que era la United Fruit Company, y que debido a las condiciones laborales precarias en las que se encontraban los trabajadores en Ciénaga, pues decidieron irse a una huelga general en noviembre de 1928. Después de haber pasado un mes en huelga, el gobierno se puso del lado de la multinacional norteamericana y decidió defender los derechos o los intereses económicos más bien de la United Fruit Company en contravía de los derechos de los ciudadanos y los trabajadores colombianos. Y la forma de defender o de apoyar los intereses de la United Fruit Company fue atacar a través de la violencia, a través de la fuerza, a los huelguistas, abriendo fuego contra ellos de forma indiscriminada y generando un número indeterminado. Y esto, finalmente, repito, fue muy importante porque sensibilizó a la población colombiana y permitió que entendiera no solamente la población, sino los gobernantes, la importancia de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de proteger el ejercicio sindical, y también abrió las puertas para la creación del Partido Comunista Colombiano, que, repito, va a jugar un papel importantísimo en la historia contemporánea, en la historia actual de Colombia. Bien, preguntas, comentarios, interrogantes sobre la masacre de las bananeras.